Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a continuar con el tema que trabajamos la última clase de química y es el balanceo de las ecuaciones químicas. Les quiero recordar que en el día de hoy lo que ustedes van a hacer es tomar los apuntes de todos los ejemplos y de todo lo que les explico en cada una de las diapositivas. Vamos a copiar todas las diapositivas y todos los ejemplos. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. En el día de mañana, pues vamos a resolver ejercicios para afianzar estos conocimientos. Listo. Recordemos que el balanceo de las ecuaciones químicas es un método matemático, un método algebraico que se basa en la ley de la conservación de la masa, en la que dice que la materia no se crea, no se destruye, sino se transforma. Entonces, por lo tanto, el número de los átomos de los reactivos deben ser igual al número de átomos de los productos. Veamos esta ecuación. En esta ecuación, entonces, me muestran cómo tengo el cloro gaseoso más reacciona con el hidrógeno y se produce el ácido clorhídrico. Recuerden que este 2 que está aquí es el que sale producto del balanceo. Estos numericitos grandes son los coeficientes que balancean la ecuación y más adelante vamos a ver que representan el número de moles. En cambio, los subíndices, los números pequeñitos, me van a indicar el número de átomos. Entonces, fíjense que aquí yo tengo cloro gaseoso, es decir, 2 átomos de cloro, hidrógeno gaseoso, es decir, 2 átomos de hidrógeno, que reaccionan produciendo 2 moléculas de ácido clorhídrico. Aquí tengo una molécula y una molécula. Y aquí puedo evidenciar, gracias a este balanceo, a este 2, que se cumple la conservación de la masa. Que aunque estos reactivos, esas sustancias se combinaron, se transformaron químicamente, produciendo el ácido clorhídrico, se conservó la masa y de esta forma el número de átomos. Bueno, muchachos, aquí vamos a analizar un ejemplo de balanceo de ecuaciones químicas paso a paso para que ustedes lo tengan en cuenta. Recordemos que lo primero que vamos a hacer para balancear una ecuación química es contar el número de átomos de los reactivos, o sea, antes de la flecha, y el número de átomos de los productos, es decir, después de la flecha. Los vamos a contar. ¿Cómo los contamos? Recordando que los subíndices determinan el número de átomos. Entonces, empezamos. Antimonio 1, azufre 3, oxígeno 2. Vamos aquí. Antimonio 2, oxígeno, miren que acá hay oxígeno 4 más otros 2 que hay acá, serían 6 oxígenos, y de azufre 1. Como podemos ver, esta ecuación no está balanceada. ¿Cómo sé que no está balanceada? Porque aquí en reactivos hay un antimonio, en cambio aquí hay 2. Porque azufres en reactivos hay 3, en cambio en productos hay 1. Porque oxígenos en reactivos hay 2, en cambio en productos hay 6. Para que la ecuación esté balanceada, la cantidad de átomos de reactivos debe ser igual a la cantidad de átomos de los productos. Entonces voy a empezar a balancear. Para eso voy a recordar ahí en su cuaderno, voy a escribir, recuerda que debemos balancear en el siguiente orden. Primero metales, luego no metales, luego hidrógeno y por último oxígeno. Siempre debemos hacerlo de esa manera. Por eso en esta ecuación yo empecé con el antimonio. En el antimonio aquí había 1, recuerden, y aquí habían 2. Por eso yo coloqué un 2 aquí, porque el número 2 multiplicado por el unito que había, pues me da 2 antimonios. Entonces ya tendría 2 antimonios y 2 antimonios. Me quedó balanceado el 2 antimonios. Pero recuerden que si yo coloco este 2 afecta a toda mi molécula. Eso significa que ahora tengo 2 antimonios, pero ahora este 2 me afecta al azufre. Ahora tengo 2 por 3, 6 azufres. Entonces tengo 2 antimonios y me cambié los azufres, 6 azufres. Y fíjense que entonces tengo balanceados los antimonios, 2 y 2, pero los azufres siguen sin balancear. 6 y 1 y los oxígenos 2 acá y 6 acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora sigo con el no metal, que es el azufre. Si aquí hay 6 y acá solo hay 1,
Pues lo más fácil será que yo coloque aquí un número 6. Al colocar el número 6 aquí, multiplicado por el azufre que habría, ahora tendré 6 azufres. Entonces ahora tengo 6 azufres y 6 azufres. Pero recuerden que ese 6 afecta a toda la molécula. Eso significa que ahora me afectó también la cantidad de oxígenos. Ya no voy a tener la misma cantidad. Ahora tengo 6 por 2, 12 oxígenos. Y los 4 que hay acá serían 16 oxígenos. Es decir, que ya balanceé antimonios, 2 antimonios, 2 antimonios. Azufres, 6 azufres, 6 azufres. Me falta oxígenos porque aquí hay 2 y aquí hay 16. Entonces tengo que multiplicar, como aquí tengo 2 en reactivos, miren estos 2, debo multiplicar por un número que multiplicado por 2 me dé los 16 oxígenos que tengo en los productos. Y por eso aquí colocamos el 8, 8 por 2, 16. Ahora sí tendría 2 antimonios en reactivos, 2 antimonios en productos. 6 azufres en reactivos, 6 azufres en productos, 16 oxígenos en reactivos y 16 oxígenos en productos. Ahora sí mi ecuación química me quedó balanceada y cumple con la ley de la conservación de la masa. Espero que este ejemplo les haya permitido recordar cómo se hace el balanceo de las ecuaciones. Ahora vamos a introducir otro concepto que es la masa molecular. La masa molecular es la masa de una molécula, de cualquier sustancia pura, cuyo valor es la suma de los átomos que la componen. ¿Y cómo determino la masa molecular? Con una simple suma, como me dice ahí. Para determinar la masa molecular, lo que voy a hacer es buscar en la tabla periódica los pesos atómicos. Voy a buscar los pesos atómicos. Busco en la tabla periódica y encuentro que el sodio tiene peso atómico 22.99 y lo aproximo a 23. El cloro me dice que tiene 35.4 y lo aproxima a 35.5. Entonces si quiero determinar la masa molecular del cloruro de sodio, simplemente lo hago sumando el peso atómico del sodio, que lo encuentro en la tabla periódica, con el del cloro, y me da que es 58.5 gramos por mol o unidades de masa atómica, que ya luego explicaremos qué es eso de gramos por mol o de unidades de masa atómica. Simplemente son unas unidades que utilizamos en química. ¿Listo? Ahora, este compuesto, esta molécula, tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos, que es el número de Avogadro. Pero con este número no se me asusten que aún no vamos a trabajar. Hasta ahora lo que vamos a hacer es determinar la masa molecular. ¿Y cómo hacemos? Si ustedes se dan cuenta, es una simple suma. Y esa suma y estos valores los vamos a encontrar en la tabla periódica. Solamente que tenemos que aproximarlos como lo hacemos en matemáticas. Listo. Entonces, ¿cómo determinamos la masa molecular del fosfato de calcio? ¿Sí? Primero, ya sabemos que tenemos que buscar los pesos atómicos en la tabla periódica. Entonces yo los busco y encuentro que el calcio, porque aquí está el calcio, pesa 40.08. Luego busco el siguiente elemento, fósforo. El fósforo pesa 30.97. Y busco el oxígeno, que es el otro elemento que hace parte del fosfato de calcio, y encuentro que su peso atómico es 15.99. Pero trabajar con decimales es complejo, así que lo segundo que vamos a hacer es aproximar los pesos atómicos. ¿Cómo lo hacemos? Mirando la cifra decimal que está después del punto. Entonces, si es 0, pues obviamente lo vamos a dejar en 0. Entonces me quedaría 40. Si sobrepasa 5, la vamos a subir. Es decir, si tuviera 30.5, lo aproximamos a 31. 30.6 lo aproximamos a 31. 30.7 lo aproximamos a 31. Como es 30.9, obviamente lo aproximamos a 31. 15.99, igual lo vamos a aproximar a 16. ¿Cuándo lo bajamos? Cuando es menos de 5 la cifra después del punto de la coma. Es decir, si hubiese 35.4, entonces yo lo dejaría en 30, me devolvería.
pero si la cifra que sigue al punto pues es mayor a 5 o 5, entonces la aproximamos a el siguiente número. Listo. Segundo, aproximamos los pesos atómicos. El del calcio, 40.08, lo aproximamos a 40. El de 30.9 a 31 para el fósforo y el del 15.9 lo aproximamos a 16 para el oxígeno. Listo, ya los aproximamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tercero, contar el número de átomos de cada elemento. Recuerden que el número de átomos se determina por el subíndice. En este caso, calcio. ¿Cuántos hay? 3. Listo, lo coloco. Ah, fíjense que aquí hay un paréntesis y recuerden que este paréntesis, al igual que en matemáticas, está afectado por este 2. ¿Qué significa? Que este 2 multiplica aquí al 1 del fósforo y multiplica al 4 del oxígeno. Por eso serían 2 átomos de fósforo. Recuerden que si no hay numerito aquí, es como si fuera un 1. Entonces serían 2 fósforos y 2 multiplicado por 4, 8 átomos de oxígeno. Listo. Después de hacer eso, voy a calcular la masa molecular, que recuerden que es una suma, pero tengo que tener en cuenta el número de átomos. Por eso, como son 3 átomos de calcio, lo voy a multiplicar por 40, que es su peso atómico, recuerden, y eso me da 120. Luego, el del fósforo, que es 31. Lo voy a multiplicar por 2 porque en la molécula hay 2 átomos de fósforo. 2 por 31, 62. Luego el oxígeno, que recuerden que su peso es 16. 16 lo multiplico por 8, que son los átomos que hay en el fosfato de calcio. 16 por 8 me da 128. Y luego sumo 120, 62 y 128. Y la masa molar del fosfato de calcio es 310 unidades de masa atómica o gramos. Lo vamos a utilizar de las dos maneras. Luego veremos cuál es la diferencia. Espero que hayan entendido. Primer paso, busco en la tabla periódica los pesos atómicos. Segundo, los aproximo. Tercero, cuando me den la fórmula química, cuento cuántos átomos hay de cada elemento. Cuarto, multiplico el peso atómico que encontré por el número de átomos de cada elemento y luego los sumo y esa será la masa molecular de ese compuesto que me dieron. Listo. Ah, bueno, ¿y eso para qué? ¿Y qué relación tiene con el balanceo de ecuaciones? Pues imagínense que nosotros debemos encontrar que la masa se conserva efectivamente al balancear la ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en el punto anterior. Esta es la ecuación que balanceamos en el ejemplo 1. Entonces, para comprobar la ley de la conservación de la masa en los ejercicios que ustedes van a hacer mañana, lo primero que van a hacer es balancear la ecuación química. Nosotros ya la habíamos balanceado, recuerden al iniciar esta presentación. Lo segundo que vamos a hacer es determinar las masas moleculares. Son las sumitas que hicimos en la anterior diapositiva donde les expliqué cómo determinar la masa molecular. Y luego, tercero, multiplicar por el número de moles. ¿Cuál es el número de moles? Ah, son los coeficientes de la ecuación. O sea, este que es 6, si no aparece, muchachos, será un 1. Aquí que será un 8 y aquí que será un 2. ¿Listo? Y cuarto, sumar las masas de los reactivos y comparar con las masas de los productos. Listo, hagamos el ejemplo para que entendamos. Primero, lo primero que vamos a hacer, como dice, es balancear la ecuación química, pero ya la tenemos balanceado porque ya la balanceamos. Segundo, determinar las masas moleculares. Recuerden que para eso lo primero que vamos a hacer es buscar los pesos atómicos en la tabla periódica de los elementos. Del antimonio, 121.7, que se aproxima a 122. Del azufre, que es 32.05, o sea que se aproxima a 32. Del oxígeno, que es 15.9 y se aproxima a 16. Listo. Estos son los elementos que aparecen en toda la ecuación, fíjense. Azufre, antimonio y oxígeno. Por eso estos son los pesos atómicos que busqué. Ahora voy a hallar la masa molar del antimonio. ¿Cómo lo hago? Recuerden que solo hay un átomo de antimonio, entonces sería 122. No lo multiplico por nada porque solo es 1. Más le sumo el del azufre, que es 32. 32, pero 32 lo multiplico por ¿cuánto? Lo multiplico por 3. ¿De dónde saqué ese 3?
del subíndice que está acá en la fórmula. Entonces 32 por 3 me da 96 y 96 más los 122 me da 218 unidades de masa atómica o gramos. Listo. Ahora la masa molar del O2, ¿cómo la saco? Ya sé que el peso atómico del oxígeno es 16, lo multiplico por 2 porque son dos átomos y eso me da 32 unidades de masa atómica. Listo, la masa molar ahora del que sigue, de este tercero, del óxido de antimonio. ¿Cómo lo hago? Entonces, 122 del antimonio, pero lo multiplico por 2 porque son dos antimonios, más el oxígeno, que es 16, pero multiplicado por los 4 átomos de oxígeno. Entonces sería 122 por 2, 244, más 16 por 4 es 64, 64 más 244 me da 308 unidades de masa atómica. Y por último me falta hallar el peso de este, que es el SO2, dióxido de azufre. Sería un azufre, fíjense acá, 1, o sea, 32, no lo multiplico porque solo hay 1, más el 16 del oxígeno, pero multiplicado por los dos átomos, que es 32. 32 más 32 me da 64 unidades de masa atómica. ¿Qué hice aquí? Hallé las masas moleculares, como lo hice en la anterior diapositiva. Listo. Entonces, ya hice el segundo punto, que era determinar las masas moleculares. Tercero, multiplicar por el número de moles. Entonces, acá, el peso, la masa molar, 218, miren, la masa molar del sulfuro de antimonio es 218. Aquí tengo el sulfuro de antimonio. ¿Por cuánto la debo multiplicar? La debo multiplicar por 2. Entonces 218 por 2, que es el número de moles que hay acá, más, fíjense en acá, más el peso, la masa molecular del oxígeno, que la tengo aquí, acuérdense que es 32, pero la debo multiplicar por el coeficiente que es 8. ¿Listo? ¿Y eso qué me da? Me da 218 por 2 más 32 por 8 me da igual a 436 más 256 y eso me da en total 692 gramos de los reactivos. Es decir, que aquí en reactivos hay 692 gramos. Ahora vamos a hacer lo mismo con los productos. Entonces vamos con este que es el óxido de antimonio. Ya sabemos que el peso del óxido de antimonio es 308. Y como aquí no hay numerito, es un 1, no lo multiplicamos. Entonces 308 del óxido de antimonio más el del dióxido de azufre, que el peso del dióxido de azufre lo habíamos hallado acá, es 64. Lo multiplicamos ahora por el coeficiente que es 6. 64 por 6. Entonces 308 más 64 por 6, que es 384, me da 692 gramos. Es decir, que en reactivos hay 692 gramos y en productos hay 692 gramos. Significa que se cumplió la ley de la conservación de la masa y que nuestra ecuación quedó bien balanceada. Fíjense entonces que cuál era el primer paso. Balancear la ecuación química, que ya lo sabemos hacer, determinar las masas moleculares de cada uno de los compuestos, que recuerden que lo hacemos buscando primero los pesos atómicos, segundo aproximándolos, tercero contando el número de átomos que hay en cada fórmula, en cada molécula, y cuarto, multiplicando el peso atómico por el número de átomos y realizando la suma de todos los pesos atómicos. Tercero, multiplicar el número de moles, que recuerden que son los números grandes, los coeficientes, por las masas moleculares, que fue lo que hicimos acá. Multiplicamos las masas moleculares de cada uno por los coeficientes que aparecían en la ecuación. Y si no aparece coeficiente, entonces se multiplica por 1, se deja igual. Y luego sumamos la masa de los reactivos. Esta más esta, que nos dio 692, y esta más esta que nos dio 692. Y de esta manera cumplimos con la ley de la conservación de la masa. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? Lo que ustedes van a hacer es
escribir todo en su cuaderno, van a repetir, van a hacer paso a paso. Mañana vamos a iniciar con una ronda de preguntas donde ustedes van a preguntar, ya viendo la clase, cuáles son las dudas que tienen, qué no les quedó claro y luego vamos a resolver ejercicios, que es la única forma en la que podemos aprender. Espero les haya sido útil la explicación por este medio. Es un tema que me parece requiere eh, cierto grado de explicación, entonces por eso lo hice de esta manera. Espero que lo vean muy bien. La clave es que lo hagan paso a paso, que no copien literalmente lo que está ahí, sino que primero lo lean y luego ustedes solitos traten de hacerlo. Y mañana pues nos encontramos en la clase para resolver todas las dudas al respecto. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, queridos estudiantes. ¿Listo? Bueno, aquí entonces vemos que comprobamos la ley de la conservación de la masa y la energía. Vemos entonces que multiplicamos la masa molecular por el coeficiente y le sumamos la masa molecular del oxígeno por el coeficiente. Eso nos dio esto, los 692, y aquí lo mismo, la masa molecular del óxido de antimonio por nada, porque no hay sino un 1, más la masa molecular del dióxido de azufre por 6, que me dio esto. Eso fue lo que hicimos. Y ya, de esta manera la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos y se cumple la ley de la conservación de la masa. Y nuevamente me despido. Feliz tarde, niños.